Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Handrich Domínguez. Soy un apasionado del emprendimiento, las finanzas personales y las inversiones. Soy graduado de Ingeniería Industrial y tengo una maestría en gestión de proyectos, pero durante los últimos 15 años me he dedicado a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, la creación de empresas. Algunas han sido exitosas y otras, como me gusta llamarlo, han sido lecciones aprendidas. En ese aprendizaje y en esta trayectoria hay 10 pasos que para mí son importantes a la hora de emprender un negocio. Y es un poquito de lo que me gustaría platicarles el día de hoy. Si tú tienes la idea de emprender un negocio, si ya comenzaste a emprender un negocio o tienes una empresa que ya ha ido avanzando, un emprendimiento que ha ido avanzando, quizás alguno de estos pasos te pueda ser de utilidad y pueda servir como guía para tu emprendimiento, para tu negocio. Espero que así sea. La primera empresa o negocio que yo fundé fue una empresa de desarrollo de software, hoy, 13 años después, aún vigente. Y recuerdo, por supuesto, con emoción todo el proceso de creación de la empresa. Yo trabajaba, además de dar clase, para una empresa de software, que evidentemente ese tiempo en esa empresa fue fundamental para mí, para comprender y entender cómo funcionaba una empresa de software, cómo funcionaba la interacción con los clientes, las necesidades, la relación con proveedores, etcétera. Y además de todo ello, trabajaba en esta empresa, como es lógico, por la necesidad de obtener ingresos para el día a día. En ese proceso, yo recuerdo que yo entraba a la empresa a las 8 de la mañana, pero por cuestiones de movilidad, normalmente llegaba una hora 15 minutos antes. Yo no tenía llave, por alguna razón no tenía llave, hasta que no llegaban, la mayoría de las personas podía entrar. Y lo recuerdo bien porque además del buen frío que había en ese entonces en Saltillo, durante ese tiempo estuve leyendo este libro, Padre Rico, Padre Pobre, y estuve concibiendo mi negocio. Es decir, estuve preparando, estuve visualizando cómo yo veía mi negocio, qué era lo que quería hacer. Y no sé si por tradición, no sé por qué razón, pero cada vez que emprendo un nuevo negocio, me gusta leer este libro. Ya realmente es un tema más de costumbre, de superstición, no lo sé, pero sí fue un proceso bonito porque fue la creación, a pesar de que las condiciones no eran las ideales, pero poco a poco fui concibiendo mi negocio. Entonces, hoy quiero platicarles, desde mi opinión, cuáles son estos 10 pasos que debes seguir si vas a emprender un negocio. El primer paso que para mí es fundamental es encontrar una necesidad de negocio. Es decir, si bien tú puedes o tú esperas que con tu emprendimiento puedas obtener ganancias, puedas obtener ingresos, realmente el éxito de tu proyecto, el éxito de tu negocio, depende en gran medida de qué es lo que tú vas a solucionar. Si, si tu producto o tu servicio soluciona un problema existente, tienes muchas más posibilidades de ser exitoso porque tu producto o tu servicio va a tener demanda. ¿Qué yo recomiendo en este paso? En primer lugar, listar cuáles son tus habilidades, es decir, en todo aquello en lo que realmente eres bueno. No te limites, realmente toma papel, toma lápiz y comienza a listar cada una de estas habilidades. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Vas a listar todas tus pasiones, es decir, ¿qué es eso que te da ganas de levantarte en la mañana temprano para hacerlo? ¿Qué te ves haciendo en los próximos años? ¿Cuáles son esos hobbies? Todo lo que te gusta hacer. Y claro, si por ahí vas a un restaurante, a un local, a un lugar
y ves algo que te molesta, tienes una queja, identificas un problema, más que molestarte, más que irritarte, quizás lo que debes hacer es registrarlo. Es decir, anota o piensa en todos esos problemas, todas esas necesidades que has detectado en el tiempo y también lístala, porque quizás puede salir un producto o un servicio asociado a ello. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de establecer una intersección entre en qué eres bueno, qué te gusta hacer y cuál problema existe. Quizás en esa intersección puede salir un posible producto o un posible servicio. Esto es en el dado caso de que no se te ha ocurrido una idea de negocio. Porque ¿qué pasa si tú dices, tengo esta idea de negocio? Bueno, aquí el proceso es al revés. Se te ocurre una idea, se te ocurre hacer una app que va a cambiar va a revolucionar la industria, se te ocurre hacer un restaurante, se te ocurre hacer el negocio que sea. Entonces lo que tienes que hacerlo es al revés. Tienes que tratar de determinar, ok, tengo esta idea. Primero, ¿tengo la competencia para llevarla a cabo? Porque no sucede en teoría nada si no tienes la competencia. Lo que pasa es que si vas a hacer un restaurante y no eres bueno cocinando, necesariamente vas a tener que contratar a un cocinero, ¿entiendes? Y ya, a un chef. Entonces, vas a preguntarte, ¿tengo la pasión? ¿Es algo que me gusta hacer? Y esto es fundamental. Es decir, yo no te digo que no inviertas en negocios que no sea lo tuyo, que no te guste. Sí, hazlo, pero que no sea tu primer negocio, que no sea tu negocio principal. Porque créeme, el camino emprendedor no es sencillo. Es como los deportes, es decir, si no te gusta practicar el deporte, si no te gusta ir todos los días al gimnasio, es complicado, es decir, lleva un sacrificio muy fuerte, vas a tener muchas caídas que solo eres capaz de levantarte si de verdad te apasiona. Entonces sí trata que esa idea, que ese negocio que quieres emprender tenga que ver o tenga una gran relación con algo que te apasione. Y por último, trata de detectar, como te decía, si realmente existe una necesidad. Porque ¿qué puede pasar? Que la idea en teoría sea genial, uno siempre cree que todas las ideas que a uno se le ocurre van a ser el próximo negocio exitoso, pero quizás no tiene la demanda que uno está esperando. Entonces, estos aspectos son fundamentales a la hora de definir o de encontrar una necesidad. En el caso de la empresa de software que le comentaba, llamémoslo de alguna manera, la necesidad que detectamos o que detecté es que se requerían sistemas o que existían. El desarrollo de software era costoso, es decir, yo me percaté que hacer un software para una compañía, sobre todo pequeña y mediana, era muy costoso. Y estamos hablando de hace 13 años atrás, donde realmente la demanda tecnológica era mucho mayor. No había tantas licencias, tantas apps como lo hay hoy. Entonces, por ahí fue por donde detectamos o detecté que existían esas necesidades y de cierta manera yo había sido asesor de director de producción, había hecho mi maestría en gestión de proyectos, es decir, si bien yo no desarrollaba, tenía buenas relaciones o buenos contactos de amistad con personas que sí desarrollaban y aparte sí era un mercado, el tema de la tecnología, que me apasionaba. Entonces, estos tres elementos se juntaron y por eso fue que decidí hacer una empresa tecnológica. El segundo paso, que para mí es fundamental, es definir un producto. Es decir, ya tú identificaste cuál es el problema o la necesidad de negocio que existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a listar creatividad, todos los posibles productos o servicios que puedan darle solución a ese problema. Pero mi recomendación es que al final en este paso te quedes con uno. No deseches todos los demás. Déjalo ahí. Posiblemente cuando el negocio vaya avanzando, vamos a regresar a algunos de ellos.
pero quédate con uno. Es decir, por ejemplo, en la empresa de desarrollo de software, al principio yo listé muchos servicios: consultoría, asesoría, desarrollo de software a la medida, outsourcing. Es decir, puse muchos servicios, cada uno con sus modalidades, con sus tarifas. Recuerden, tenía todos los días 1 hora en la mañana para crear y concebir mi empresa. Y yo empecé ofreciendo consultoría, tenía experiencia en pruebas de software, empecé ofreciendo pruebas de software, pero realmente poco a poco me fui inclinando y me fui dando cuenta que la necesidad o la solución ideal con la que debería quedarme era con el desarrollo de software. Y con eso vas a evitar sobrecargas. Si vas a hacer un negocio de gorditas, no quieras brindar 17 guisos. Empieza con uno, quizás dos, tres, no sé, va a depender mucho de cuál es el negocio que quieres emprender, pero sí define un solo producto. Dos a lo máximo, digamos, dependiendo, pero si es un servicio, define un servicio. ¿En cuál es en el que vas a promover? ¿Cuál es el que vas a intentar vender? Y claro, poquito a poco ir creciendo tu negocio. El paso número 3, y es fundamental, es el estudio de mercado. Yo, dependiendo del negocio, lo que pasa es que, por ejemplo, cada vez que yo he decidido hacer un negocio asociado a las tecnologías, muchas veces me cuesta más barato sacar el software, sacar la licencia, sacar la app, que hacer todo el estudio de mercado para ver si es factible o no es factible. Pero lo ideal es que tú recopiles información de tus clientes potenciales y de tus competidores. Esas empresas con las que cuando tú salgas al mercado tengas alguna competencia. ¿Y eso para qué? Para definir cuál es tu cliente ideal, para definir cuál es tu nicho de mercado y, lo más importante, para definir o determinar qué vas a vender y cómo lo vas a vender. Cuando yo comencé a hacer el estudio de mercado, honestamente no tan riguroso como debía haberlo hecho, yo me empecé a percatar que existían dos problemáticas importantes. Número uno, como ya le había planteado, el costo del desarrollo de software era caro. Y número dos, comencé a ver que algunos clientes que solicitaban un desarrollo de software, las empresas de software, no digo que todas, pero algunas, se quedaban, es decir, no entregaban el código fuente. Y de cierta manera existía cierta dependencia que cuando ya tú no querías seguirle contratando, no sé realmente qué estaba estipulado en los contratos, pero se negaban a entregar el software. Y a mí me empezaron a llegar muchos clientes, varios clientes, donde el desarrollo que yo tenía que hacer era casi rehacerle el sistema. Entonces, era un problema que detecté y dije, ¿por qué no atacamos esos clientes? Y en otro sentido, al ser los costos caros, comencé a pensar, bueno, por las condiciones que tenemos, por los programadores que puedo incluir y las tarifas que estamos manejando, si atacamos un sector de la pequeña y mediana empresa, quizás tenemos más posibilidades de venderle a ellos y obtener mayores ingresos. Y sí, así fue. Y la ventaja fue que como empezamos a ayudar a muchos de estos clientes que previamente habían quedado insatisfechos, fue una manera también de recomendación. Y realmente no tuvimos que gastar mucho en ventas porque poco a poco los clientes nos iban recomendando y aumentaba nuestra cartera de clientes. Entonces, acá con este estudio de mercado, si te das cuenta, te puede servir para redefinir si realmente el producto que escogiste es el correcto. Si no es el correcto, quizás vale la pena darte un paso atrás y redefinir tu producto, redefinir tu servicio, o bien qué ajustes tienes que hacerle para que tenga una mejor aceptación.
El cuarto paso que yo planteo es planificar cómo ganar dinero. Negocios sin dinero es difícil de mantener. Tú necesitas para tu negocio ingresos. Quizás de inicio hagas una inversión inicial, pero en determinado momento el capital que tienes previsto se te puede terminar y necesitas tener ingresos para operar tu negocio, para hacer crecer tu negocio, para contratar personas, para comprar tecnologías. Y entonces, en este proceso es importante definir cuáles son tus fuentes de ingresos, es decir, de dónde puede venir los ingresos a tu negocio y cuál va a ser el precio de tus productos y de tus servicios. Quizás si no tienes mucha experiencia en qué precio ponerle, el estudio de mercado te puede dar una idea de cómo se comporta tu precio. Yo ahí te sugiero, uno de los errores que al inicio cometí, yo creo que la mayoría de los emprendedores los cometemos, de tratar de abaratar los precios para, para lograr ganarle a la competencia o cuestiones de ese tipo. Y realmente cuando tú abaratas mucho los precios, lo primero que puede pasar es un poquito de desconfianza. Es decir, nos costó llegar a empresas grandes porque decía, no puede ser verdad que tú me des ese servicio a ese precio. Y en segundo lugar, estás matando tu empresa porque tú crees que el único costo que necesitas es el de hacer el proyecto, el de hacer el producto, y no es así. Hay otros costos fijos que necesitas para que tu negocio crezca y realmente si no pones un precio competitivo y justo, te va a ser muy difícil avanzar. Acá nosotros definimos, en el ejemplo que le estaba comentando, que los ingresos fundamentalmente iban a venir de esos desarrollos de software que íbamos a hacer a la medida, con la ventaja que, como le decía, como nos estaban recomendando, íbamos hacíamos un proyecto a un cliente, el cliente nos recomendaba con otro cliente y así poco a poco fuimos creciendo. Una característica que tuvimos, yo no puedo decir si está bien o si está mal. Hay criterios diferentes en ese sentido. Nosotros lo hemos hecho así y he tratado de mantenerlo. Nosotros siempre tuvimos una misma tarifa. Si nosotros subíamos nuestra tarifa por hora, daba igual si eras una empresa grande o una empresa mediana. Es decir, esa era nuestra tarifa. Nosotros comenzamos cotizando los proyectos por proyecto, pero poco a poco, por el tipo de servicio que hacíamos, nos inclinamos a la cotización por hora. Es decir, los diferentes roles, cuánto costaba cada rol y dependiendo del proyecto cuantificábamos las horas y con ello el precio. Por ahí se dice que del tamaño de tu cliente sea tu precio, pero era algo o fue algo que nunca hicimos. Insisto, no podría decir si es lo correcto una cosa o la otra. Tú defines, es tu proyecto, es tu negocio, fue algo que a nosotros nos funcionó, así nos ha funcionado y es el costo independientemente del cliente que sea, nuestra licencia o nuestro desarrollo o nuestra consultoría, cuesta y ese es el precio que respetamos. El paso 5, y yo sí los recomiendo mucho, como todos los pasos, es crear un prototipo. ¿Cuál es la ventaja de un prototipo? Imaginemos que tú vas a hacer un restaurante. Imaginémonos que vas a hacer un software. El producto o el servicio que vayas a hacer. Tú inviertes todo lo necesario y hasta que está listo, lo sales a vender al mercado. En cambio, si tú logras hacer un prototipo, tú puedes ver realmente qué tanto puede pegar, qué tanto le puede gustar, hacer ajustes, ya comenzar a vender y realmente evitas cometer errores en el camino. Entonces, trata de diseñar una versión mínima viable. Algo que tú digas, oye, con este producto o con este servicio, yo puedo entregar, le va a servir, no lo hace todo, pero al menos puedo recibir la retroalimentación de qué modificaciones tengo que hacer, pero ya no en base a lo que a mí se me ocurre, sino en base
a lo que mis posibles clientes están demandando. Es decir, prueba tu prototipo con tu cliente. Y comienza que itera y ajusta, itera y ajusta. Por ejemplo, en la empresa de desarrollo de software que le comentaba, nosotros hicimos un framework que automatizaba toda la parte de usuarios, de permisos, todo ello era lo que hacíamos, ¿entiendes? Y ya entonces cuando yo llegaba a un cliente que tenía una necesidad de software, ya realmente yo le mostraba cómo podía verse. No hacía ninguna funcionalidad, pero al menos podía ver un usuario registrado, un login, los permisos que podía asignar, una posible interfaz. Y realmente eso no me costaba hacerlo porque ya estaba hecho. Y eh, tuvimos la bendición en ese sentido que las dos personas que confiaron en este proyecto cuando arrancamos, ellos aportaron su tiempo, su esfuerzo para construir este framework, porque al final, con este desarrollo y futuros proyectos, nos íbamos a beneficiar todos. Entonces, no tuvimos que hacer eh, fuera del tiempo una inversión en dinero para poder tener este prototipo. Pero lo ideal es eso, es decir, quizás el prototipo sí te va a costar, pero realmente puede ser muy beneficioso para ti porque vas a calar y vas a probar cuán factible puede ser tu producto o tu servicio. El paso 6 es crear tu imagen. Es un paso padre porque es donde a veces empezamos por acá y no lo veo mal, está bien, pero es donde defines el nombre de tu negocio, el eslogan, logotipo, los colores, tipografía, inclusive tu marca. Yo realmente cuando creé esta empresa, eh, sí visualicé, la verdad, que seríamos una compañía grande. Honestamente, más grande de lo que realmente hoy somos, ¿entiendes? Es decir, y yo registré la marca a 10 años. En aquel entonces era un poco más barato que ahora. Compré el dominio, hice una serie de cosas asociadas al nombre, al logo, a todo ello. Es decir, yo sí sí le aposté mucho a esta parte. No, en todo este tiempo el nombre ni el logotipo ha cambiado, sí hemos cambiado la página web, pero es un paso fundamental. La ventaja hoy en día es que hay muchas herramientas, algunas gratuitas y algunas de pago, donde tú mismo puedes hacer tu logo, te puedes apoyar en IA para el tema de tu mejor eslogan, las ideas que tienes, tu tipografía. Es decir, es algo que puedes pagarle, no digo porque quizás quien estás viendo este video eres diseñador gráfico o algo asociado, no estoy diciendo que no contrates a un diseñador, lo que te estoy comentando es que si tienes la habilidad y quieres usar estos software, lo puedes hacer por ti mismo. El paso 7 es la presencia online. Indudablemente, quizás hace 13 años no tanto como ahora, pero ya lo era. Estar en redes, que la comunidad te conozca, es fundamental. Y cuidado, depende mucho de tu producto y tu servicio. Y yo sí llamo mucho la atención en eso. No te guíes por la cantidad de suscriptores, no te guíes por la cantidad de seguidores. Quizás tienes 100.000 seguidores y a ninguno de ellos le vendes nada. Y quizás tienes solo 200 seguidores y de esos 200 al 50% le estás vendiendo constantemente y tú mismo respondes qué es lo que más te conviene. Entonces, trata de decidir cuál o cuáles son las plataformas adecuadas. Es decir, hay muchas redes sociales, hay muchas plataformas, el tiempo va a ser difícil dedicársela a todas, los objetivos y estrategias en cada una es diferente, entonces sí hay una selección de cuál o cuáles son las que te convienen en un inicio. Trata de crear una página web básica, pero que sea funcional, que muestre lo que eres, los servicios, los productos que ofreces y
en cualquiera de estas plataformas establece contenido relevante y coherente. Es decir, que el contenido que haga sí sea de utilidad para quien lo está recibiendo y quizás de ahí pueda aparecer un interesado en tu producto o en tu servicio. En el caso de la empresa de desarrollo de software que he tratado de ir ejemplificando paso a paso, nosotros hicimos la página web y creamos una red social en Facebook, pero insisto, realmente la mayoría de las ventas, la mayoría de los clientes han llegado por medio de la recomendación. Nosotros, como a los 5 años de la empresa, yo hice un análisis que agarré el RP, todos los clientes que teníamos y fui viendo ese cliente cómo llegó. Este otro llegó gracias a la recomendación de este y así hasta la raíz. Fue curioso porque, no sé, de más de 60 clientes, habían 3 puntos de partida. Es decir, que esos 3 clientes recomendaron a otros y otros se fueron recomendando y poquito a poco, en un plazo de 5 años, por supuesto, fue así. Hoy, si vuelvo a hacer el ejercicio, posiblemente la partida sea más porque ya la estrategia de venta es un poco diferente, no es tanto solo por la recomendación, hacemos estrategia en Google AdWords, en Facebook, en diferentes plataformas de publicidad, pero realmente es algo muy valioso. El paso número 8 es vender tu producto. Yo siempre lo digo, si eres emprendedor, tienes que desarrollar la habilidad de ventas. Porque sí, quizás puedes contratar a un equipo de venta, puedes tener a los mejores vendedores, pero cuando las vacas están flojas, quien tiene que salir a la calle eres tú, porque es tu negocio, es tu emprendimiento. Entonces, tienes que tratar de establecer estrategias concretas de ventas. ¿Cómo vas a vender? ¿Cuál es tu argumento de venta? ¿Cuál es tu eslogan? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Por qué contratarte a ti y no contratar a otra empresa? Yo soy fiel defensor de las relaciones, es decir, si eres emprendedor, debes desarrollar y construir tus relaciones. Yo te soy honesto, cuando yo vivía en Cuba, y creo que por mis características propias, yo soy hasta medio tímido, pero en temas de negocio he tenido que vencer esa timidez y platicar. Y los que me conocen saben que cuando me ves, cuando entro en confianza, eh, te hablo con pasión y te hablo con gusto de los proyectos que estoy haciendo. Porque la verdad, te trato de vender quizás, pero te estoy vendiendo algo que yo mismo compraría. Y eso es fundamental. Es decir, no quieras vender por ganar una comisión, no quieras vender porque tu proyecto crezca. Vende porque realmente estás dándole una solución a una persona, a una empresa. Y por supuesto, trata de obtener retroalimentación de los clientes. Algo que para mí es un orgullo es que durante los primeros 5 años de la empresa, nosotros duplicamos las ventas. Ya después fue un poco más difícil duplicar y duplicar, pero el primer año no tuvimos tantas ventas, pero ya el segundo año fue considerable y año por año estar duplicando durante 5 años realmente nota que se hizo un trabajo fuerte de venta y de verdad se fue a vender los productos o el producto fundamental que teníamos, que era el de desarrollo de software. El paso número 9, y ya aquí ya yo comienzo a caer un poquito en la estrategia, digámoslo de alguna manera, hasta el paso 8 es un poquito operativo de tu producto, de tu servicio, cómo lo vas a vender, y ya empiezo a caer un poquito en la estrategia, que el paso 9 establece tu modelo de negocio. Y no solo la parte de ventas, sino cuáles son tus segmentos de clientes, cuál es tu propuesta de valor. Es decir, ¿qué es lo que estás ofreciendo? ¿Por qué es valioso tu producto? ¿Por qué es valioso tu servicio? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo vas a distribuir tu producto? ¿Cómo vas a llegar a tus clientes?
cómo tus proveedores te van a dar lo que necesitas para desarrollar tu producto o tu servicio, las relaciones con los clientes, cuáles son tus procesos claves, cómo generar ingresos a largo plazo y cómo diferenciarte de la competencia. Y ya aquí caes un poco en la estrategia. Es decir, te está yendo bien hoy, pero en 5 años la industria va a revolucionar. ¿Tú vas a ser parte de esa revolución? ¿Qué vas a hacer diferente y hacia dónde van a ir tus productos, tus servicios? Llegó un momento en que la verdad nosotros el 80% de nuestros ingresos eran de desarrollo de software y un 20% era de dominios, hosting, unas pequeñas licencias que teníamos. Y yo empecé a visualizar eso, pero sí, si bien cuando vendes un proyecto de desarrollo de software grande, es muy conveniente para la empresa, pero no es de que vendes 3 y 4 proyectos todos los meses. Entonces, yo comencé a decir, oye, tenemos que cambiar. Tenemos que sí, tratar de mantener ese volumen de venta de software a la medida, pero debemos construir productos y vamos a comercializar licencias de software. Que vendas 5, que vendas 10, que vendas 100, pero que tu costo sea prácticamente el mismo. Y mientras más licencias vendes, más ingresos tienes. Y la idea era virar esos ingresos, que ahora el 80% fuera por licencias de software y el 20% fuera por desarrollo de software a la medida. Pero si lograbas mantener el mismo volumen de desarrollo de software, evidentemente las ventas con esa estrategia iban a crecer mucho. Casi después de 13 años lo hemos logrado y seguimos encaminándonos y tratando de mejorar o de revolucionar la empresa hacia un área donde logres mantenerte, donde logres ser competitivo, donde no te destruyas, donde ese primer año lo logres superar, esos primeros 5 años lo logres superar y esos 10 primeros años también lo logres superar. Y el último paso en esta metodología, por así llamarlo, es el paso 10, que es la planeación estratégica. Yo sé que como emprendedores, a veces por tema de costo, porque tú eres el cerebro del negocio, porque es tu idea, tú quieres ser todo el tiempo operativo. Y sí, no está mal, pero la manera de convertirte de emprendedor a empresario es poquito a poco comenzar a delegar esas operaciones y que tú te encargues con tu equipo de la estrategia, de dónde estás, a dónde quieres llegar, cuál es la misión de tu negocio, cuál es la visión de tu negocio, cuáles son los valores que rigen a tu negocio y transmitírselo a tu gente, transmitírselo a tu equipo, transmitírselo a tus clientes, a tus proveedores, definir objetivos estratégicos, es decir, que tú establezcas cuáles son tus objetivos en el corto plazo, objetivos anuales, dónde ves tu empresa en 5 años, para que tengas un plan de acción en base a esos objetivos. Definir tus procesos. Si es posible certificarte, adelante. ISO 9001. En el caso de nosotros, obtuvimos una certificación en Microsoft. En ese entonces, económicamente nos convenía. Presentamos un proyecto de fondo, nos dieron el fondo, parte del proyecto lo pagó el fondo, la otra parte la pagamos nosotros y logramos una certificación. Realmente, para tener ciertos proyectos, la certificación cuesta. Si no te vas a certificar por tema de dinero, porque no te lo está exigiendo ningún cliente, al menos trata de tener tus procesos y que sí cumplan con los estándares. Establece indicadores, mide a tu organización, indicadores financieros, indicadores operativos, cuáles son, es decir, trata de guiar a tu empresa, a tu negocio, en base a los resultados que estás obteniendo y a tu proyección estratégica. Conviértete de ese emprendedor que crea el producto, lo sale a vender, lo comercializa, a ese emprendedor visionario o ese empresario que está tratando de que su negocio vaya a otro nivel. Y no olvidar, por supuesto, que no lo estoy poniendo en estos pasos, pero dependiendo de cómo lo vayas a hacer,
todos los trámites que debes seguir, las obligaciones legales, dar de alta a tu empresa, darte de alta para el pago de impuestos, si vas a contratar trabajadores, todo lo que tiene que ver con las altas para poder hacer contrataciones, los permisos que requieras de acuerdo al producto o servicio que vas a ofrecer. Pero de esta manera trato de resumir cuáles son los aspectos fundamentales a la hora de emprender un negocio. Yo lo establezco en este orden, quizás para ti el orden puede ser diferente, quizás puedes pasarte alguno de ellos, quizás me puedes decir, oye, te falta esto, te falta aquello. Traté de poner los elementos que a mí me han funcionado desde el primer negocio que hice, quizás no lo hice pensando en una metodología, hasta el último emprendimiento que lancé este año y que exactamente está relacionado con este video que estoy haciendo, que es consejomillonario.com. Nos guiamos y me he guiado por esta metodología y la he estado ajustando dependiendo de los resultados que he estado teniendo. Espero que este video te sirva, espero que te ayude y me da gusto que estés emprendiendo tu propio negocio y te deseo muchísimo éxito. Gracias.